cuando nuestro Señor ve a Mateo, la expresión fue, sígueme. Y dejándolo todo, le siguió. Si ustedes van al pasaje paralelo en Lucas, que no vayan en este punto, háganlo más noche, descubrirán dos detalles que Mateo decide obviar. Descubrirán que lo hace a propósito y ya les explico por qué. No quiso mencionar, número uno, que en cuanto oyó la invitación, dejó absolutamente todo y lo siguió. No es poca cosa. Era un negocio con muchos ingresos. Y nada de eso fue un reparo para Mateo. Lo dejó de inmediato todo. Y hay un segundo detalle. Es que invitó a cuantos publicanos conocía a que fueran a su casa esa noche, que tenía un banquete, porque quería que sus compañeros de trabajo también conocieran a nuestro Señor. Ahora, la Biblia no dice por qué Mateo no menciona esos dos detalles, pero me imagino que ustedes como yo ya descubrimos que se trata de modestia y de humildad. ¿Cómo va a decir él, bueno, lo dejé todo, apláudanme? O ¿cómo va a decir, les cuento que hice un gran banquete en mi casa? No, con razón no menciona esos detalles. Y con razón Lucas, que era un investigador, decide poner esos detalles. Ahora, no es el único en realidad que hizo un banquete para que todos sus amigos conocieran al Señor. De hecho, hay varios. Zaqueo es uno. El otro es un centurión romano. Y puedo seguir así con ejemplos, pero basta para decir que no sorprende. Es que, digo yo, después de leer este pasaje y otros parecidos, y de vivenciar un poco el Evangelio en mi propia vida, ¿qué de sorpresa tiene que cuando alguien conoce al Señor Jesús, arden deseos para que sus amigos o sus familiares también conozcan al Señor? Mi ejemplo no es bueno, pero a lo mejor me ayuda para ilustrar el punto. Alguien me preguntó el otro día, ¿y cómo usted terminó siendo pastor? Me dijo, es que a no ser cuando está en el púlpito, todo lo demás no pinta pastor. Y yo no sé si me estaba elogiando o juzgando, pero en fin, respondí. Mi mamá sufría mucho por sus propios errores y por los de mi papá. Era recurrente verla llorar y ver su angustia y su desesperanza. Una familia resquebrajada, partida en pedazos, el alcoholismo y qué sé yo cuántas cosas más. De pronto, mi mamá deja el sufrimiento, deja las lágrimas y se convierte en una mujer muy fuerte que vive de rodillas en oración. Y yo pregunté, ¿qué te pasó? Ella respondió, conocí al Señor. Y desde entonces cambió no solo su vida, la de toda mi familia. Y con esa extensión, privilegios para mí. Eso me empujó a yo querer conocer al Señor, estudiar la Biblia. Y yo estaba tan agradecido por lo que Dios había hecho en la familia de mi mamá y en la mía, que yo preguntaba cómo puedo mostrar gratitud. Alguien me dijo, y ya que te gusta hablar,
en público, pues ¿por qué no le enseñás la Biblia a los niños? Necesitan maestros en Campos Blancos. Y yo dije, sí. Conforme el tiempo fue pasando, alguien me dijo, creo que deberías también dar estudios a adultos. Quizá Dios te dio el talento. Y dije, pues está bien, hasta que me empujaron y terminé siendo pastor. Ahora, no hay nada de meritorio en lo que les estoy contando. Eso es lo más normal del mundo. En honor a que digo eso, que cada vez que leo el Evangelio, cada persona que conoce al Señor y es tocada su alma por la gracia de Dios, su vida se desborda en gratitud por querer servir a Dios de tal forma que otros conozcan al Señor. Eso es lo que me pasó. Y no estoy diciendo con esto que todos son predicadores, no. De hecho, lo digo con total certidumbre. Yo creo que lo que Dios me regala a veces es la habilidad de instruir pasajes bíblicos. Pero el carisma, la unción de presentar al Señor a otra persona, a veces siento que no tengo ese don. Con esto estoy diciendo que no tiene nada de extraño que Mateo haya hecho un banquete en su casa. No tiene nada de plausible que yo haya terminado siendo pastor. No tiene nada de extraño que hay personas de ustedes que aman presentar al Señor Jesucristo al prójimo. Lo que sí digo es muy, pero muy extraño, muy atípico, muy anormal, es que haya algunos de ustedes que dicen amar al Señor, que dicen conocer al Señor y nunca comparten al Señor Jesucristo al prójimo. Se excusan diciendo que no tienen facilidad de expresión, que son tanto introvertidos, dicen que les da pena, que no saben qué decir. Vamos, yo no les estoy hablando que ocupen el púlpito y den una instrucción sobre el Nuevo Testamento. Les estoy diciendo que este se las ingenió y dijo, yo no sé qué decirles a mis compañeros de trabajo, pero puedo hacer un banquete en mi casa y les presento al Señor. Pienso que todo el que ha conocido al Señor y que su gracia ha tocado su vida, usted debería estar desbordado en gratitud y queriendo que otros conozcan al Señor. Pero mire, usted lleva 39 días, no, ¿qué va? 40, si no me equivoco, 40 días en que ha platicado con decenas de personas sobre el clima, sobre política, sobre deporte, pero a nadie durante todo este año le ha presentado al Señor Jesucristo. Vamos, le pregunto, ¿es que acaso su corazón no desborda de gratitud? ¿Es que acaso no quiere usted que otras personas también lo conozcan? Y si me dice no, bueno, insisto, eso es lo atípico, eso es lo anormal, eso es lo raro.
que usted diga amar al Señor y ser salvo, pero no hablar de Él. Los que lo están haciendo en una u otra forma tampoco se sientan complacidos y menos esperen un aplauso. Les insisto, es lo menos que podríamos hacer ante la gracia de Dios cobijando nuestras vidas. Bueno, en ese banquete llegaron personas no gratas. Y no sé si se invitaron solos. Es más, creo que ni siquiera entraron. Parece que solo estaban fastidiando. Bueno, mejor lo leemos en el sermón de hoy titulado Miren quién vino al banquete. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, vamos al verso 9. ¿Listos? Pasando Jesús de ahí, vino a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos. Y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Paren, ¿notan lo escueto que es Mateo? Lo modesto, diciendo, no, yo no quiero hacer ningún alboroto de lo que hice. ¿Cómo contrasta esto con algunos religiosos hoy día, no? Pero sigo. Y aconteció que él sentado a la mesa en la casa, ni siquiera quiso decir, en mi casa. Lucas sí acentúa el hecho. He aquí muchos publicanos, wow, fueron muchos. Gastó una fortuna. Paren, es que cómo no decirlo, aunque no es mi temática principal, o no es la temática del texto. Gastó una fortuna para hacer un banquete para que todo el mundo conociera al Señor Jesucristo. Pero hay algunos evangélicos hoy día que hacemos cenas, fiestas y banquetes para que la gente vea nuestros logros. Y en dicha fiesta no había un tan solo inconverso. Parece ser que su fiesta, la mía o el banquete, solo era otro acto de vanagloria y de arrogancia. Porque al menos un inconverso debió ser invitado para presentarle al Señor. En fin, sigo leyendo porque no escatimó costos y tampoco quiso que nadie supiera. Seguro cuando vio que Lucas escribió esto le dijo, ¿para qué escribiste eso? Y creo que Lucas le dijo, para que ese loco predicador lo diga dentro de 2000 años. Bueno. Cuando vieron esto, los fariseos, empiezo por preguntar, ¿y ustedes qué están haciendo ahí? Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Pare, ¿y ustedes por qué increpan a los discípulos? ¿Por qué no le preguntan a él? Si todo esto es en honor al Señor y el que está dirigiéndose esto, ¿por qué van a fastidiar a los discípulos? Deducimos que querían increpar a los discípulos porque los consideraban débiles y querían decepcionar a los discípulos de la imagen que ellos tenían sobre el Señor. Claro está que nuestro Señor tenía como propósito enseñar algo, no a los fariseos, sino a los discípulos. Vean ustedes. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
Id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por favor, oren conmigo. Señor, te rogamos que tu Espíritu nos instruya, porque todos deseamos que nuestro tiempo sea aprovechado, y si me escuchan a mí, perdieron su tiempo. Pero si obras un milagro y te escuchan tu voz mientras leemos, seremos edificados. Por favor, háblanos. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Estos santurrones religiosos estaban furiosos porque había un banquete en honor al Señor, o porque el Señor promovía una fiesta, una cena, y ellos no estaban invitados. Me estoy preguntando, ¿y a estos qué los tenía tan incómodos? ¿Que el Señor se iba a sentar con fariseos o que nunca les hizo una fiesta a ellos? Bueno, no voy a tener respuesta a eso, pero creo que hay un poco de eso. Lo que sí es cierto es que aun si el Señor los hubiera invitado, creo que no hubieran ido. ¿Por qué? Por su arrogancia religiosa. ¿Y de dónde concluyo eso? Es que el desatino de su pregunta es el colmo. Ustedes dirán, ¿por qué? Es que, oigan, en primer lugar, al ellos decir que cómo puede el maestro sentarse con pecadores, están diciendo que ellos no son pecadores, que no necesitan perdón de Dios. Y solo con eso ya es una desfachatez mayúscula. Pero hay más. Estaban convencidos que los publicanos no merecían dicho perdón. Y aquí digo yo, estos estaban locos. Estos pertenecían al ministerio no de ayuda, sino al ministerio de juzgar. Estos no eran parte del ministerio de restauración, sino de condenación. Quiera Dios que en esta iglesia no estén esos ministerios. Pero si están organizándose, por favor, en mi nombre, díganles que se pueden reunir a planificar los martes en la noche, porque no les vamos a abrir la puerta. ¿Por qué? Porque nuestro Señor les reprochó y dio 3 argumentos. El primero de ellos es lógica humana. Y yo les he explicado antes que la fe tiene como base la ciencia. Y es cierto que hay momentos en donde la fe llega a un punto que la ciencia no puede explicar, pero que hay una gran fundación de pura lógica. Y nuestro Señor empieza diciéndoles, voy a ocupar más bien nuestro contexto y lo diré así. ¿Dónde se espera que el médico haga su trabajo? Por cierto, hay como 3 o 4 médicos. Y mejor le voy a preguntar, Doc, ¿y usted por qué no va a ejercer su profesión a las fiestas? ¿Por qué no va al hotel? Mire, hoy hay un banquete. Está sonriendo porque ya sé que me va a responder, pastor, si los enfermos no van a la fiesta. Bueno, alguno que otro loco sí. Pero los enfermos no van a las fiestas. ¿Dónde van los enfermos? Al hospital. Entonces el Señor les dice con lógica,
ustedes que se consideran moralmente sanos, espiritualmente maduros, no me necesitan. Pero obviamente estos a los que ustedes llaman pecadores, estos sí me necesitan. Y a ellos me debo. Pero para ellos era más importante el método que el fin. No estoy diciendo que vamos a ocupar un método maquiavélico o cosas parecidas y que vamos a usar tácticas del mundo. Solo estoy diciendo, ¿cómo se les ocurre juzgar a otros como pecadores? Siendo ellos pecadores igual o peor. Y de hecho, debo decir, por si de vez en cuando se cuela algún miembro del ministerio de condenación en nuestra comunidad, les quiero contar una historia y no voy a ser indiscreto porque antes el hermano la ha compartido en su testimonio en 2 o 3, 5 veces, qué sé yo cuánto los ha dado. 20 años atrás, su hermano de carne me dijo: pastor, mi hermano está en el hospital, me gustaría que me acompañara, orara con él. Y yo le dije, vamos. Fuimos y él entregó su vida al Señor y empezó, cuando salió del hospital, a acompañarnos en uno que otro culto. Y yo le pregunté a su hermano, mire, porque parte de la enfermedad de él giraba alrededor del alcoholismo. ¿Y qué hace su hermano? ¿Dónde empieza el problema? Él me dijo, yo creo que los viernes se va con unos amigos y ahí empieza. Y a mí se me ocurrió, ¿qué le gusta hacer? Bueno, juegan billar, yo no sé qué más, y ahí empiezan a beber. Yo le dije, ¿y por qué no vamos a jugar billar después de 100 días? El hermano de él me miró así bien sorprendido y me dijo, ¿iría, pastor? Sí, quizás ahí podemos discipularlo. Él me dijo, pues vamos. Y así fuimos al billar. Vino a 100 días y después nos fuimos a jugar billar. No, la siguiente semana vino una diaconisa muy linda. Ella no era parte del ministerio de condenación. En realidad ella me tenía mucho cariño y me dijo, mire, pastor, a mí me da pena lo que le voy a decir, pero yo lo quiero mucho y me enoja cuando andan hablando de usted, me dijo. Dicen que usted anda jugando en los billares, me dijo. Yo sonreí igual que ustedes. Ah, ¿de veras? Sí. Y ya van a decir que lo han visto con una cerveza también, me dijo. Yo le dije, hermanita, no se preocupe, estamos haciendo esto y esto. Bueno, mi deber era decirle. Yo me sentí afectado, lo confieso. Y dije, tal vez tiene razón. Así es que busqué a otro hermano que era diácono y le dije, mire hermano, esto pasa. ¿Por qué no nos acompaña? Porque ya si dicen que el pastor y el diácono, pues ya podemos poner una iglesia ahí en el billar. El hermano me dijo, que era como 20 años mayor que yo, pastor, me dijo, es un riesgo, pero lo voy a acompañar. Si es para la obra de Dios, vamos, me dijo. A la mitad del juego, yo le dije, hey hermano, ¿no quiere jugar usted? No. Yo me sentí mal porque dije, lo he traído al mundo. Le volví a decir, hermano, ¿no quiere jugar? Vaya pues, me dijo. Acabó con la mesa. Era un experto jugando billar, nuestro diácono. No estoy usando sus nombres por respeto a ellos, pero los que los conocen, de hecho, de quien les estoy hablando creo que está aquí. Es directivo de nuestra iglesia ahora. Es graduado del seminario,
nos ayuda predicando en las misiones. Y lo crean o no, le hablamos del Señor en un VR. ¿Sabe que después de esa experiencia había otro que estaba viniendo y me preguntó, pastor, ¿es cierto que usted juega VR? No, le dije, me gusta como cualquier otro deporte, pero no soy bueno en eso, y solo fue por un aspecto. Mire, me dijo, yo tengo 5 mesas. Si usted quiere una, se la regalo. Estuve tan tentado a traer una mesa a la cueva para invitar a los que no conocen del Señor a jugar billar y hablarles de Cristo aquí. Y estuve a punto de hacerlo. Y no lo hice porque otros 2 hermanos me dijeron que no era sabio. A la fecha me pregunto si fui sabio o fui cobarde. Ustedes concluyan. Hay un hermano que su vida fue salvada y restaurada. ¿Qué significa que por eso después del culto nos vamos a ir todos a un bar o a cosas? No, solo estoy citando un ejemplo chico. No es aquí en la iglesia donde se necesita que ustedes hablen del Señor Jesucristo. Es en sus trabajos, es en sus casas, es en la tienda de la colonia donde viven. Es allí en ese océano lleno de peces pecadores, como usted y como yo. Segundo argumento que presentó el Señor fue las Escrituras. Esa frase, id y aprended, no crean que es una frase elocuente o retórica, es un reproche. Ese modismo hebreo en español se escucharía como, tanto tiempo y no han aprendido eso. Eso significa. 4º año de ingeniería y usted no sabe sumar y restar. Así les dijo el Señor a los fariseos. Vayan y aprendan lo que el profeta Oseas dijo. Si son fariseos deberían saberlo. ¿Y qué dijo el profeta Oseas? Misericordia quiero y no sacrificio. Y esa misericordia significa tener pasión por los que están sin esperanza. Usted y yo debemos tener 1, 2, 3 o 4 nombres en nuestras oraciones de personas que nunca escucharon del Evangelio. Uno de estos días pueden morir y usted no se los dijo, no les dijo, conozcan al Señor. No, yo no estoy diciendo que los 4 van a venir al Señor. Cuando oro con mi esposa y mi chiquita, yo pienso que ellas han de sonreír y decir, sí, está loco. Por los nombres por los que me escuchan orar en voz alta. Por las 39 veces que les he dicho, vamos a la iglesia. Y por las 40 veces que me dicen, sí, cómo no, todavía los estoy esperando. Pero sigo orando. Un día de estos quizá el Señor me va a decir, ora por otro. Ahora, si algo llegara a pasar con sus vidas, no voy a tener la trágica tristeza de decir, fui cobarde y no les hablé del Señor Jesucristo. Comparto parte de mi vida con ellos. Si alguien dice, ¿de qué está hablando? Bueno, son 2 instructores de tenis con los que juego 1 o 2 veces a la semana. ¿Cómo puedo no hablarles de mi Señor si es lo mejor que me pasó en la vida?
Dice uno de mis maestros referentes que la persona que es fría para con otros, también es fría para con Dios. Eso significa que a lo mejor vamos a la iglesia nada más esperando recibir. Y el tercero y último argumento es la autoridad del Señor. Diciendo, vean el último verso, no he venido a llamar a los justos, es decir, a los que se creen justos, sino a pecadores. Es probable que esta noche hay 2 o 3 que nunca han recibido a Jesús en su corazón aquí y que están diciendo, no, pero mire, predicador, yo justo no me creo. Yo no levanto la mano para hacer la oración por el extremo opuesto. Me siento muy pecador. Si ese es su punto, le quiero recordar que los publicanos eran considerados lo peor en una lista de pecadores. O sea, no había nada más bajo. Se les comparaba con las mujeres que vendían su cuerpo. Y mi punto es que no pocos de ellos fueron salvados y restaurados, igual que muchas de esas mujeres. Así es que en ese punto digo yo, bueno, en una lista de pecadores, seguro yo estoy ahí, pero estos me ganan porque están en lo más bajo. Y si estos cupieron, yo quepo también. Usted no tiene excusa para no querer conocer al Señor. Es nada más su indiferencia, su arrogancia. No sé. En lugar de decirle al Señor el motivo, ¿por qué no mejor hace la oración? ¿Tan difícil es? Inclinen sus rostros.